Hola, soy Jaime y esto es Fundo Ajeno. Hoy, como veis, tenemos decorado especial porque el 8 de noviembre, primer martes después del primer lunes de noviembre, son las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde se enfrentan por alcanzar la Casa Blanca este señor, Donald Trump, y esta señora, Hillary Clinton. Pero antes de hablar de este tema, yo creo que es bueno que repasemos un poco el sistema electoral y también el sistema político de Estados Unidos, que es distinto al que conocemos aquí en España, por ejemplo. Para empezar a ver un poco el sistema político, vamos a empezar por la Constitución, que se firmó el 17 de septiembre de 1787. Recoge los principios básicos, la división de poderes, las competencias del gobierno federal y del gobierno de los estados. Tiene 27 enmiendas. Si no queréis autoincriminaros, acogeros a la quinta, no a la tercera, que es la prohibición a los soldados de alojarse en casa particular sin consentimiento en tiempo de paz, ¿vale? La segunda es la de las armas, el derecho a portar armas, y si sois de España, acogeros al artículo 24 de la Constitución, que es mucho más apropiado. El gobierno de Estados Unidos es un gobierno federal, es una república federal, quiere decir que hay un gobierno común, ¿vale? Que está como por encima del gobierno de los estados, regula muy poquitas cosas, las básicas, por así decirlo, defensa, política exterior, algunas más, y el gobierno de los estados que tiene, pues, cedidas muchas competencias, ¿no? Y que cada estado regula como quiere. Vamos a empezar a hablar del poder ejecutivo, ¿no? En Estados Unidos están muy separados el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, muy separados. Tanto es así que los miembros del gabinete presidencial, por ejemplo, no pueden ser congresistas, que esto ya lo explicaremos más adelante. El poder ejecutivo, pues, se recoge en la figura del presidente, que vive en la Casa Blanca. La figura del presidente es una figura fundamental en Estados Unidos y tiene unas funciones muy importantes, ¿no? También elige, aparte de ser jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que son sus tres principales funciones, tiene unas funciones también de designar a los magistrados federales, elige secretarios generales de los departamentos, bueno, las funciones del Poder Ejecutivo en general, pero muy personalizadas en el presidente. Algunas curiosidades sobre el presidente de Estados Unidos es que tiene que ser mayor de 35 años, nacido en Estados Unidos, que esto dio bastantes quebraderos de cabeza a Barack Obama. De hecho, Donald Trump también ha ido ahí metiendo un poquillo de mierda en las elecciones sobre este tema. Haber vivido más de 14 años en Estados Unidos, aparte de haber nacido allí, y su mandato está recogido en dos periodos como máximo de 4 años, ¿no? Como máximo. El Poder Ejecutivo también, centrado en la figura del presidente, pues también está compuesto por el vicepresidente, por 15 secretarios de distintos departamentos, que serían el equivalente a los ministros en España, la oficina del presidente y agencias independientes. Y para terminar un poco con el Poder Ejecutivo, las elecciones presidenciales, que son de las que vamos a hablar en esta serie de vídeos, son distintas a las elecciones legislativas. Sobre el poder legislativo, ¿no? Su sede está en el Capitolio, que es la sede física del Congreso. Pero es importante entender que el Congreso en Estados Unidos tiene dos cámaras, que es la Cámara de Representantes por un lado y el Senado por otro. El Congreso, como poder legislativo que es el que promulga las leyes y, entre otras cosas, por ejemplo, a modo de curiosidad, es el que declara la guerra. Sobre la Cámara de Representantes, está compuesta por 435 miembros. Estos 435 miembros se eligen por cada estado en relación a su población. Hay 5 territorios que tienen representante pero no tienen voto. Sobre los miembros de la Cámara de Representantes, tienen que ser mayores de 25 años, ciudadanos estadounidenses, haber vivido en Estados Unidos al menos 7 años y residir en el estado por el que se presenta. La Cámara de Representantes, entre otras funciones, es la encargada de hacer juicios políticos al presidente y a los magistrados. También es la encargada de todo lo que tiene que ver con el comercio interior de Estados Unidos. Y a modo de curiosidad, el presidente de la Cámara de Representantes es el tercero en la línea de sucesión. O sea, del presidente, ¿no? Que sería el presidente el primero,
el vicepresidente el segundo y el presidente de la Cámara de Representantes el tercero en caso de faltar los dos primeros. El señor Ryan, que es republicano. Esto también muestra muy bien la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Obama es demócrata, este señor es republicano. Para terminar, sobre la Cámara de Representantes, decir que son electos por un periodo de 2 años sin límite de mandatos. El Senado, que es la otra Cámara del Congreso, está compuesto por 100 senadores, 2 por cada estado. Se eligen por un periodo de 6 años, pero no se renueva la Cámara entera, no se renueva el Senado entero, se renueva cada 2 años un tercio. Algunas características de los senadores es que tienen que ser mayores de 30 años, ser ciudadanos estadounidenses, por supuesto, haber vivido en Estados Unidos al menos 9 años y residir en el estado por el que se presentan. El vicepresidente de Estados Unidos es el presidente del Senado. Es una cámara muy de controles, por ejemplo, aprueban los tratados internacionales que presenta el presidente o ratifican los nombramientos de magistrados a la Corte Suprema. Sobre este tema, sobre el Poder Judicial, no quiero entrar a desarrollarlo porque se podría hacer muy largo el vídeo, ya hablaremos en otro momento. Simplemente decir que los magistrados de la Corte Suprema tienen un carácter vitalicio, lo cual les hace muy independientes y que son los que interpretan la Constitución americana. Espero que os haya gustado este primer vídeo sobre órganos de gobierno en Estados Unidos, de la serie Elecciones Estados Unidos, y os espero en el siguiente vídeo, que va sobre sistema electoral. Recordad que Fundogeno sin vosotros no tendría sentido, y nada, nos vemos pronto. ¡Adiós!